RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a establecer comunicación y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, a Mariela Zapata. Ella es directora general de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar del Ministerio de Educación. Qué gusto saludarla, muy amable por compartir esta comunicación. Muy buenos días, José. Muchas gracias por esta oportunidad. Bien, el Ministerio de Educación, de acuerdo a la información alcanzada, ha destituido hasta julio pasado a más de 1.100 docentes sentenciados por violencia sexual. Bríndanos alcance, porque este es un tema que, sin lugar a dudas, no deja de ser sumamente importante, toda vez, ¿no?, que siempre se han generado denuncias, siempre se han generado puntos de vista, observaciones sobre este tema de manera puntual, ¿no? Nosotros solemos recibir siempre información, sobre todo en el interior del país, sobre casos que se presentaban, pero ahora vemos que ya ustedes han iniciado la institución y que no solamente alcanza a colegios públicos, sino también privados, ¿no? Sí, exacto, José. Desde el año 2013 existe una ley, que es la ley 29988, que indica que ningún docente ni personal administrativo de ninguna escuela, ni siquiera del sector de educación, o sea, dentro del mismo ministerio, la SUGEL o las DRE, puede trabajar habiendo tenido una condena por violencia sexual o otros 16 delitos. Son 17 delitos en total que restringen, digamos, los condenados por estos delitos están restringidos en laboral en el sector de educación. Entonces, en el marco de esta ley, es que hemos empezado un trabajo conjunto ya desde el año 2018 con el Poder Judicial para cotejar la información de todas las personas que laboran en el sector de educación para poder identificar cuáles de ellas han estado condenadas por alguno de estos 17 delitos y en el marco de este proceso es que se han destituido a más de 1.100, como tú has indicado, 1.130 para ser exactos, condenados, entre los cuales el 70% de estos destituidos efectivamente han sido condenados por violencia sexual. Entonces, es un trabajo que el Ministerio sigue haciendo porque, como tú dices, es importante garantizar que nuestras escuelas estén seguras y libres de violencia. Ahora, de la información que ustedes cuentan, señora Zapata, ¿estos casos responden a centros educativos, en su mayoría, de centros rurales o de centros urbanos? ¿De dónde hay mayor prevalencia de casos? La mayoría están en centros urbanos. Sin embargo, sí quisiera destacar algo que tú mencionaste al inicio, que hemos destituido en colegios públicos y privados. La mayoría son en colegios públicos, porque los colegios privados todavía la data no la tenemos completa. ¿Y cómo estamos trabajando con los privados? Hemos creado un aplicativo que se llama REGIE, que es un registro de personal de las instituciones educativas privadas, donde los directores de los colegios privados tienen la obligación de registrar esta información del personal para que nosotros podamos cotejarlo con el Poder Judicial. Entonces es importante que en los colegios privados, que todavía el porcentaje es muy bajo de condenados, y quizás lo que pueda pasar es que los que estamos retirando del sector público puedan irse al sector privado, entonces que los privados también registren el nombre de su personal con sus datos, el DNI, en el sistema que hemos abierto y nosotros para poder hacer este cotejo con el Poder Judicial y estar seguros que no se están yendo, digamos, también a los colegios privados. Entonces, yo quisiera aprovechar este espacio para invocar a los directores de colegios privados a que también utilicen este aplicativo web para poder hacer sus registros del personal docente y administrativo que labora en sus instituciones educativas. Yo le hacía esta inquietud en relación al tema de casos que se puedan presentar en zonas urbanas o zonas rurales. Nosotros, previo a la pandemia, recibimos acá en RCR un sinnúmero de casos de denuncias, ¿no? Uno de ellos, el más saltante, el que se presentó en Loreto, ¿no?, donde varias UGELs venían investigando casos, y también un caso que llamó mucho la atención en Huánuco, en varias localidades de Huánuco, ¿no?, y en zonas alejadas, en zonas de frontera, donde la situación es bastante delicada, ¿no? Ahora, nos parece interesante cuando usted señala que esto se está trabajando de la mano con el Poder Judicial, porque son casos ya judicializados, ¿no? Pero, ¿qué pasa de los casos que están en denuncia o que están en investigación en las UGELs? ¿Cómo están ustedes actuando en ese sentido? Ante la sola denuncia de un hecho de violencia sexual,
tenemos protocolos para atención de casos de violencia, y estos protocolos indican que el docente o el personal administrativo, cualquier persona adulta que cometa un acto de violencia sexual contra un estudiante, pasa a ser separado preventivamente de inmediato para las investigaciones que correspondan. Y de esta manera la escuela, para que se convierta, digamos, en un espacio seguro donde esta persona sea separada. Esto se hace de manera inmediata, y tenemos responsables de convivencia escolar en todas las regiones y en todas las UGELs a nivel nacional, que garantizan o aseguran que ante una denuncia o un reporte de violencia sexual, inmediatamente se realice esa separación para dar una atención oportuna al caso de violencia. Y tenemos también, es importante también mencionar este espacio para comentarles que tenemos una plataforma que se llama el CICB, www.cicb.pe, donde cualquier persona puede reportar casos de violencia escolar, y ante solo el reporte vamos a actuar haciendo seguimiento al caso para que sea atendido de manera oportuna. También hay una línea del CICB, una línea 0800, que es la 0800-76-888, que atiende de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, y allí también se pueden hacer el reporte de los casos de violencia de manera telefónica y confidencial. Señora Zapata, si bien es cierto, existen estos mecanismos, ¿cuál es el nivel de participación que tienen los padres de familia cuando enfrentan este tipo de situaciones en donde están involucrados sus hijos? Y si ese proceso de separación del profesor es sencillamente ya deja de ser docente, o lo trasladan, como ha sucedido en otras oportunidades, lo sacan de un colegio y lo trasladan a otro plantel. Uh-huh. El proceso de separación implica que el docente o el personal administrativo de la escuela que comete un acto de violencia es apartado y se le lleva a la UGEL, ¿no? Ahí se sigue un proceso de investigación en el marco de las investigaciones que corresponden del debido proceso, y dependiendo de los resultados, puede ser remitido también, obviamente esto aparte de la vía judicial que corresponde, ¿no? Porque eso es un delito, entonces también corresponde una ruta por la vía judicial, pero va a la UGEL, y dependiendo de los resultados se toman las acciones que corresponden, ¿no? Pero apenas se reporta el hecho, es separado inmediatamente a la UGEL. Ese es el procedimiento. ¿Y la UGEL en qué tiempo resuelve estos casos, no? Porque esa es la otra preocupación, ¿no?, que existe, ¿no? Si son casos que de una manera tan judicializados por hechos de gravedad, ¿cómo es que permanece? En Loreto había una denuncia bastante seria en el sentido de que lo que hacían es los incorporaban a tareas administrativas. ¿Ustedes están haciendo el seguimiento de estos casos? Sí, desde el sector, efectivamente son casos que se tienen que resolver en la región, ¿no? Ellos son los responsables de darle atención a los casos, pero desde el Ministerio de Educación damos asistencia técnica y seguimiento para saber, digamos, cuáles han sido los resultados de cada uno de estos procesos. Entonces, efectivamente se pueden dar labores administrativas mientras continúa la investigación por la vía judicial y por la vía administrativa también. Por la vía judicial es una investigación que puede demorar efectivamente mucho tiempo, pero mientras esto ocurra, la separación preventiva se mantiene vigente, porque no puede regresar hasta que no se haya resuelto su situación a nivel o administrativo o judicial. Ahora, este es en el plano de las sanciones y de los mecanismos de prevención frente al tema del desempeño de los docentes. ¿Qué pasa con aquellos, con los alumnos, y qué pasa con las personas que han sido afectadas por esta agresión en su proceso de educación? ¿Existe algún mecanismo de atención, de soporte que se le da, ya no solamente al alumno, porque me imagino que este es un problema que trasciende al alumno y también afecta mucho a los padres? Sí, totalmente de acuerdo. Efectivamente, parte del protocolo, así es como tiene la parte de la ruta que se hace con el docente o con la persona que ha agredido, al niño o a la niña. También el protocolo contempla una atención
a la víctima, ¿no? Y allí hay una contención socioemocional que se le da y hay una derivación del caso a las autoridades de salud para que, por ejemplo, requiera, en caso de requerir una atención que obviamente se va a necesitar psicológica o la atención que corresponda al Ministerio de la Mujer, nuestros protocolos contemplan una articulación con estos sectores para darle la atención a la víctima, a la familia y a quien corresponda que haya sido vulnerado en el marco de este hecho de violencia. Entonces, sí contempla nuestro protocolo de atención oportuna, una atención integral a la víctima, a las familias, en estos lamentables casos que no deben ocurrir. Y también tenemos líneas preventivas, ¿no? Para que enseñar, digamos, sensibilizar a la comunidad educativa, a las familias, que tienen que estar alertas, estar en permanente comunicación con sus hijos para, digamos, estar alertas y que un hecho como estos no ocurra, ¿no? Normalmente un hecho de violencia sexual, ¿no? Inicia con acercamientos o de repente mensajes, ¿no? Inician, hay una situación de poder generalmente cuando se da entre un docente y un estudiante, ¿no? El docente puede empezar con algunas insinuaciones, entonces hay que estar alertas como padres de familia y conversar siempre con nuestros hijos, estar atentos a qué está pasando y para poder evitar que estos hechos puedan ocurrir, ¿no? Entonces es importante allí la comunicación que pueda haber entre las familias y los niños y de este modo evitar que estos hechos ocurran, ¿no? Ahora, en planteles privados normalmente hay un mecanismo que se llama escuela de padres, que periódicamente se convoca a los padres de familia y donde se involucra a todos en los mecanismos tanto del seguimiento académico, pero también en el tema de la observancia de valores y sobre todo de la prevención frente a estas situaciones. Y desde el punto de vista de la efectividad que pueden tener esos mecanismos que se están instituyendo allí, en el sector, en la educación pública, ¿también existen estos mecanismos? Sí, bueno, efectivamente nosotros promovemos tenemos toda una estrategia de convivencia escolar a nivel nacional que trabaja de cerca con los directores y con los docentes para que a su vez ellos trabajen con los padres de familia en espacios como el que usted menciona, escuela para padres o campañas informativas, en temas como la disciplina positiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí se vienen desarrollando varias iniciativas del sector en el marco de esta estrategia de convivencia escolar para prevenir, porque efectivamente lo más importante en el tema de violencia es la prevención. La atención, obviamente también se tiene que dar, pero esperemos que es lo que menos ocurra. Queremos prevenir los casos para que no suceda ninguno. Entonces allí, efectivamente, el rol de las familias, el rol de los docentes, de los directores, para sensibilizar y enseñar a nuestros estudiantes y a las familias a cómo poder prevenir estos casos es lo más importante, ¿no? Ahora, entonces, sí, efectivamente lo estamos trabajando. Ahora, eso es en cuanto de los docentes hacia los padres de familia, hay una interacción que puede haber. Pero en el caso de los docentes, por ejemplo, ellos tienen capacitaciones permanentes, diríamos, o con qué periodicidad para que para estos temas de prevención y también para orientaciones respecto no solamente al tema de la parte psicológica donde voy a manejar, en la parte académica, sino también en la parte de los mecanismos de sanción que pueden haber ante este tipo de faltas. ¿Se están capacitando los docentes en estas áreas? Uh-huh. Sí, tenemos cursos virtuales, por ejemplo, que hemos nosotros puesto a disposición de la comunidad educativa para que los directores y los docentes los puedan tomar y justamente abordan estos temas, ¿no? ¿Qué sucede, qué sucede cuando ocurre un hecho de violencia y cómo se debe atender el caso y cuáles son las consecuencias que meritan haber estado involucrado en un hecho de violencia, ¿no? Para que se sepa qué es lo que se tiene que hacer
cuáles son los pasos que se siguen en los protocolos durante y después de los hechos de violencia, y también en la línea preventiva, que es la más importante. Como informé hace un momento, tenemos una estrategia que es de convivencia escolar a nivel nacional, donde todas las UGELs cuentan con un especialista de convivencia y todas las direcciones regionales de educación también a nivel nacional, además de equipos itinerantes que se encargan de trabajar con las escuelas, con los directores y con los docentes, sobre todo en temas preventivos, pero también abordamos y enseñamos cómo atender casos de violencia y qué consecuencias, como usted bien ha indicado, se incurre cuando un docente está involucrado en un caso de violencia, ¿no? Bien, a Mariela Zapata, directora general de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar del Ministerio de Educación, muy agradecido por permitirnos esta comunicación. Muy amable, que tenga buen día. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.